Muchas gracias por venir. Me acompaña la viceconsejera de Justicia, Loli de Juan, en la presentación de este plan de actuación para los años 2019-2021. Una de las prioridades del Departamento de Trabajo y Justicia, y más concretamente de la Viceconsejería de Justicia a lo largo de esta 11ª legislatura, ha sido el trabajo dirigido a mejorar la atención de las víctimas de violencia de género. Ha constituido una prioridad política de nuestro programa de Gobierno, reforzada por, como más adelante les comentaré, normas aprobadas en los distintos niveles institucionales, acuerdos y pactos de amplio consenso político e iniciativas de impulso aprobadas por el Parlamento. Hemos considerado este un momento oportuno para analizar lo que hemos hecho en estos años, sistematizar lo que nos queda por hacer, continuando con un afán de consenso e integrando este plan en un contexto más amplio, como es el Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres del Departamento de Trabajo y Justicia. Hemos realizado este plan poniendo en el centro a las víctimas, escuchándolas y reflexionando junto a ellas respecto de sus necesidades. Este es un plan trabajado de manera participativa, habiendo colaborado en el mismo personal de otras instituciones, principalmente de Emakunde y del Ararteko, de los diferentes servicios del Departamento de Trabajo y Justicia, de las entidades que tienen adjudicados los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la fiscal superior de la Comunidad Autónoma y la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como responsables de los operadores jurídicos. Pertsona askok lagundu digute plana prestatzen eta horien artean nabarmendu nahi ditut. Emakunde, Arartekoa eta Euskadiko operadore juridiko nagusiak, hala nola auzitegi nagusiko presidentea eta fiskal nagusia. Lan parte hartzailea izan da, gainera, biktimak entzun eta erdigunean jarri ditugu, eta haien premiak aztertu ditugu. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul en mayo de 2011, es un referente internacional, pero en el ámbito estatal y autonómico contamos con normativa anterior y posterior que enmarcan perfectamente el papel que deben jugar los poderes públicos para erradicar esta lacra social. Les muestro las principales normas que nos afectan. Fruto de la concienciación social y política sobre este asunto, se han alcanzado acuerdos y pactos en el seno de los poderes del Estado de Derecho, con un interés fundamental por la coordinación interinstitucional de las diversas actuaciones relativas a proteger a la mujer víctima de violencia de género. En nuestro caso, corresponde actuar en base a nuestras competencias en cuanto responsables de proveer a la Administración de Justicia de los medios materiales y personales necesarios para su buen funcionamiento. En este sentido, también tenemos como referencia diferentes iniciativas de impulso del Parlamento aprobadas a lo largo de toda la legislatura. El carácter discriminatorio de este tipo de violencia sobre la mujer y el importante número de víctimas nos sitúa ante un problema político y social de primer orden. Según datos recogidos por Emakunde, en 2018 en la Comunidad Autónoma Vasca fueron agredidas 4.244 mujeres en 5.315 ocasiones de violencia. Es decir, algunas lo fueron en más de una ocasión. De estas, casi 3.000, algo más del 70%, fueron agredidas por su pareja o expareja. 870 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 385 de violencia sexual fuera del ámbito familiar. El análisis de la violencia sobre la mujer constata que no existe un perfil concreto de víctima, aunque el tramo de edad entre 31 y 50 años se cobra el 47,4% de las mujeres víctimas. La educación y el trabajo entre la juventud, así como la atención a las nuevas formas de agresión a través de las redes sociales, son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de afrontar el problema, que debe hacerse siempre respetando la situación anímica de la mujer y la protección de los y las hijas como víctimas que son. En el mapa que proyectamos están recogidos los juzgados y servicios dirigidos a las víctimas de violencia sobre la mujer con los que contamos en nuestra comunidad. Para una mejor comprensión, les hemos repartido un glosario que identifica las siglas que aparecen en el mapa. Existen 5 juzgados específicos y 11 mixtos.
es decir, aquellos que, además de atender asuntos de violencia sobre la mujer, tratan otros asuntos, resultando que en cada partido judicial hay al menos un juzgado que tramita asuntos de violencia sobre la mujer. Los juzgados de violencia sobre la mujer están atendidos por 49 personas, entre gestores, tramitadores, auxilios y refuerzos. En los mixtos son 50 las personas que cubren esos puestos. A finales de 2018, en los 5 juzgados de violencia sobre la mujer se encontraban en trámite entre la jurisdicción civil y penal 7.346 asuntos, mientras que los asuntos de violencia de género tramitados en los juzgados mixtos eran 2.610. Aparte de las personas que dan servicio directo a la Administración de Justicia, existen 7 servicios que apoyan de una manera u otra a las víctimas de violencia de género, siendo más de 150 personas las que se dedican a este cometido. Las víctimas han reclamado más especialización de los servicios y juzgados, más empatía y mayor conocimiento de su situación, teniendo en cuenta cada caso individualmente y adoptando medidas específicas para cada caso. Medidas que exigen una completa coordinación entre todos los organismos e instituciones implicadas, con acciones dirigidas a proteger a sus hijos e hijas y tendentes a reconstruir sus vidas rotas. Las víctimas se consideran más supervivientes que víctimas. De esta escucha activa y de los análisis realizados se desprenden deficiencias en varios aspectos, como son los medios materiales y humanos empleados y en la formación de las personas profesionales. También es preciso mejorar la coordinación y el flujo de información entre los diferentes ámbitos institucionales actuantes. Hemos llegado a la conclusión de que es necesaria una evaluación de nuestros servicios para mejorar sus prestaciones. La asistencia letrada debe ser cercana y empática con la víctima. Sobre el resto de servicios se ha constatado la diferencia entre los que os ofrecen en las capitales y Baracaldo con el resto. En la actualidad no existe una misma oferta de servicios de apoyo a la justicia en los diferentes partidos judiciales, sino que, como es lógico, en las capitales o núcleos de población más importantes es donde están ubicados algunos de ellos, siendo necesario en ocasiones que los usuarios o usuarias se desplacen para poder acceder a los mismos. Esto también se produce respecto a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia sobre la mujer y por ello es necesario que trabajemos en corregirlo. Este plan de actuación que les presento recoge, como les decía antes, medidas que ya se están implementando y medidas que han de ponerse en marcha. En estos casos hemos marcado claramente plazos para su puesta en funcionamiento. El plan de actuación del Departamento de Trabajo y Justicia tiene 6 ámbitos de trabajo que les voy a relatar someramente. Empiezo por el trabajo colaborativo. Ya les he comentado al inicio la necesidad de una mejor coordinación institucional. Los acuerdos interinstitucionales, el Pacto de Estado para la Violencia de Género, exige colaborar entre todos los organismos actuantes. Nuestra coordinación con Emakunde y Ararteko es fluida y viene funcionando. Para este año nos hemos marcado como objetivo la coordinación de nuestros servicios con los ofrecidos por otras instituciones, como pueden ser ayuntamientos y diputaciones forales. Con respecto al siguiente ámbito de actuación, que son los órganos y actividad judicial y fiscal, en el Ejecutivo debemos tener en cuenta la importancia de que nuestras actuaciones estén consensuadas y coordinadas con las instancias del Poder Judicial y Fiscalía, así como con otros operadores que intervienen en el sistema, como pueden ser los colegios de la abogacía. Este año 2020 nos hemos marcado como objetivo crear grupos de trabajo conjuntos que realicen propuestas sobre el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer. Capítulo importante será el análisis de las necesidades formativas de los diferentes operadores y la puesta en marcha del correspondiente plan de formación. Otro de los ámbitos, como les decía, personas motivadas y formadas, contar con las y los profesionales adecuados y debidamente formados será una de las claves del éxito de nuestra actuación. Hemos implantado un sistema de sustituciones y refuerzos especiales para asegurar la atención a estos juzgados y hemos revisado la oferta formativa del personal para un mejor tratamiento de la atención a las víctimas. A lo largo de este año nos hemos marcado como objetivo el desarrollo del plan formativo, la aplicación de un sistema de complementos a las personas que trabajan en los juzgados de violencia sobre la mujer, previo a la valoración de puestos de trabajo pendiente.
También colaboraremos con los servicios de prevención para ofrecer una respuesta integral a los riesgos psicosociales específicos. Otro ámbito, espacios e instalaciones seguras, confortables y accesibles. En la extensa normativa elaborada sobre la violencia de género se dedica una atención especial a las instalaciones de los juzgados, siempre con el objetivo de evitar la doble victimización y ofrecer un trato adecuado a las víctimas. Los palacios de justicia se construyeron en momentos en los que no existía toda esta normativa, por lo que ahora es necesario adecuar todas esas dependencias. Hemos elaborado un diagnóstico de la situación de los juzgados sobre la mujer desde esta perspectiva. También se ha considerado la necesidad de incorporar nuevos espacios, concretamente en Bilbao, para descongestionar los servicios y mejorar la funcionalidad. El primer juzgado de violencia sobre la mujer, que contará con unas instalaciones adecuadas a esta normativa, será el de Vitoria-Gasteiz, cuyas obras inauguraremos este viernes, día 31 de enero. Estáis todos y todos invitados. Este será un modelo de referencia que implantaremos en el resto de juzgados de violencia sobre la mujer. Servicios coordinados que acompañan, otro ámbito de actuación. Antes me he referido a los 7 servicios que gestionamos. Mejorar su funcionamiento, coordinación y dotarles de más medios son medidas contempladas en este plan. El servicio de atención a la víctima se ha reforzado en el pasado ejercicio con el servicio de acompañamiento integral Surekin, actualmente funcionando en Bilbao, pero que se va a ampliar en las próximas semanas a Donostia, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. Cuando termine esta comparecencia, esta rueda de prensa, podremos visitar las instalaciones de este servicio aquí en Bilbao, los que quieran acudir. Como decía, derivado de la entrada en vigor del nuevo decreto de asistencia jurídica gratuito, está en tramitación un nuevo convenio que cuenta con el consenso de los colegios de la abogacía y fijará los estándares de atención en todos los partidos judiciales, la adecuada formación de los y las profesionales y un tiempo máximo para atender las urgencias. En los próximos días se va a reforzar el Servicio Vasco de Gestión de Penas, uno de los que registra mayor actividad y en el que se incluye el Servicio Específico para Victimarios de Violencia de Género, GACOA. Víctimas que conocen sus derechos y se apoyan entre sí. Se trata de empoderar a las víctimas, hacerles conocedoras de sus derechos, evitar que la complejidad de los procesos judiciales les supere y que la relación entre ellas les haga más fuertes y menos vulnerables. En el primer semestre de este año vamos a elaborar y distribuir los documentos, derechos de las víctimas e itinerarios procesales y vamos a promover, junto con Emakunde, dinámicas de encuentro y apoyo entre víctimas de violencia sobre la mujer. Estos son, a grandes rasgos, los elementos más resaltables del plan de actuación del Departamento de Trabajo y Justicia en materia de violencia sobre la mujer en Euskadi. Queremos con él contribuir decididamente a erradicar este tipo de violencia y a situar a la víctima en el centro de todos nuestros objetivos y actuaciones. Contribuir, en definitiva, a que las víctimas pierdan el miedo. Miedo a denunciar, miedo a comenzar el camino judicial, miedo a lo complejo de los procedimientos judiciales, miedo a no entender, miedo por sus hijos e hijas y también de acompañarlas de una forma más estructurada en este duro trance para que no se sientan tan solas y vulnerables. Plan hori eta helburu eta jardun horiek lagungarriak izango dira emakumeek beldurrik ez izateko. Salaketak jartzeari beldurrik ez izateko. Prozedura judizialaren bide korapilatsuari beldurrik ez izateko. Ahora, si lo consideran, estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Espacio de referencia porque además consideramos que son estándares mínimos que tienen que tener los espacios en los que se mueven las víctimas de violencia de género, los espacios que tienen que ocupar víctimas y victimario, sobre todo con respecto a los espacios diferenciados por los que circulan la víctima y el victimario, para que no se produzca ese encuentro, esa confrontación entre víctima y el victimario y no se produzca esa doble victimización. Me refiero al encuentro con el victimario y sus familiares y la víctima y sus familiares, ¿no? Esa sería una circunstancia. La otra sería los espacios donde la víctima se le va a tomar declaración o va a esperar a que se le tome declaración.
espacios en los que, bueno, pues al final pasan tiempo en algún caso, acompañadas de sus hijos y sus hijas, y bueno, lo que tratamos es de que sean lugares más confortables y en los que ellas se sientan más seguras, porque además, entre otras cuestiones, se van a poner mecanismos de vigilancia, cámaras y demás, pues para que bueno, desde el propio juzgado se puedan abrir y cerrar puertas y desde luego controlar bueno, pues salidas y entradas. Y bueno, también donde declaran las víctimas, bueno, que sean espacios que estén totalmente aislados y no se escuchen las conversaciones de un lado a otro. En Bilbao, si no me equivoco, están separados para estar tanto víctima como su supuesto agresor, pero entiendo que las entradas son por el mismo sitio, entonces no sé hasta qué punto eso se va a modificar próximamente o no. Bueno, juegan otras bueno, pues yo creo que otras cuestiones, ¿no? Con respecto a esos encuentros, ¿no? También está el tema de las citaciones, ¿no? Que no sean a la misma hora y demás. Pero bueno, en todo caso, en el caso de que se dé esa situación, nosotros tenemos que cubrir todas esas situaciones, o sea, que se puedan citar en el mismo, al mismo tiempo y que no se tengan que encontrar. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer las obras pertinentes para hacerlo, pero antes hay que tomar otras decisiones con respecto, bueno, como hemos dicho, bueno, pues a la situación, ¿no? Bueno, crear ese grupo de trabajo colaborativo para decidir, bueno, pues un poco la situación de los juzgados, ¿no? Si se va a crear un nuevo juzgado en Bilbao y bueno, pues cómo se va a redistribuir toda esa situación. Sí, yo os remito a... Sí, bueno, yo creo que este nuevo convenio concretaría unos estándares mínimos, yo creo que sobre la formación inicial y de continuidad, una mejor atención entre los partidos judiciales y un tiempo máximo para presentarse ante las urgencias. Incluso este nuevo convenio cambia la denominación porque se denominaba convenio de violencia doméstica. Es una denominación obsoleta y pasa a denominarse convenio bueno, pues de violencia sobre la mujer, intrafamiliar y libertad sexual. Bueno, pues son tres cuestiones: violencia sobre la mujer, quién; intrafamiliar, dónde; y libertad sexual, pues acoso, abuso y trata de personas. Sería, bueno, pues abarcaría, bueno, yo creo que un amplio, yo creo que abanico de circunstancias. Estamos en tramitación con este convenio. Yo creo que pasamos de 9 a 15 letrados y también de 7 a 7,5 los refuerzos, ¿no? que se dan en este convenio. También se incrementa la cantidad en casi medio millón de euros, ¿no? Si no me equivoco. No, te equivocas, medio millón, pasa medio millón, de 1.100.000 a 1.600.000. Ayer quizás con la medida presentada después del Consejo de Gobierno la aprobación de la segunda reforma de la ley para la igualdad, que eso, si realmente luego en el Parlamento se aprueba y ¿qué nos va a cambiar en el día a día? Porque hablabas de los hijos e hijas, por ejemplo, la nueva ayuda de orfandad. También mencionaba que bueno, la ley ya contemplara que no será necesario poner una denuncia para que comiencen los trámites. Todo eso van a ser cambios tan importantes. Sí, bueno, en lo que a nosotros nos afecta en concreto la ley, igual Loli puedes explicar con más profundidad, ¿no? Porque yo creo que sí que hay cuestiones, ¿no? Bueno, no sé si más profundidad. Yo empezaría por decir bien el título porque también ha sido importante. Los servicios sociales te atiendan o no, que no es necesaria, pero la denuncia para que se inicie un proceso judicial y se tomen unas medidas provisionales y demás, esa sigue siendo necesaria. O sea, eso bueno está en la ley de enjuiciamiento civil, criminal, las leyes procesales y en las leyes penales, ¿no? Al final yo creo que hay que distinguir, eso no se ha modificado, las leyes que rigen un poco el proceso judicial. Y hay diferencia en dos itinerarios. Sí. Y está el de políticas sociales, que es así, y es lo que quieren más agilizarlo así, pero en justicia tiene que haber una denuncia. Pues sigue siendo el paso más complicado para una mujer víctima. Así es. Bueno, yo creo que lo que ellas nos trasladan sobre todo es que ellas necesitan madurar esa decisión, ¿no? Madurar esa decisión sobre si denuncian o no denuncian, ¿no? O sea, decir, luego cuando toma la decisión dice que
luego es tan rápido, hay decisiones que se toman muy rápido, se tienen que tomar muy rápido porque hay medidas muy importantes, ¿no?, con respecto a su seguridad, con respecto a los hijos e hijas, y entonces pues bueno, eso ellas necesitan meditarlo y bueno, pues sí que necesitan su tiempo, ellas piden siempre tiempo, ¿no? En esa ley veréis que yo creo que es el capítulo 8, a partir del artículo 50, donde se detalla todo lo que es violencia de género y recoge ya los apartados que tienen que ver con justicia, y tiene que haber efectivamente una denuncia que, como ha dicho la consejera, las víctimas exigen su tiempo y hay que darles ese tiempo. En muchos casos la denuncia no es inmediata y se tiene que trabajar con ella para que al final se materialice o no. Me ha llamado la atención otra cosa, y es que, bueno, ya del proceso de poner una denuncia, lo complicado que es que una de las cosas que piden las víctimas y que se va a llevar a cabo es precisamente la especialización real, la empatía. ¿Se encuentran con otra barrera cuando llegan al juzgado? Bueno, son experiencias personales, yo creo que son personas y bueno, pues al final yo creo que lo que tenemos que poner a disposición de ellas son los medios para que no se encuentren con esas situaciones, ¿no? Nosotros ponemos ese recurso a su servicio, el del servicio de atención a la víctima, que las va a acompañar en todo el proceso y bueno, pues les va a ir asesorando y acompañando, ¿no?, con la reciente incorporación del proyecto Surekin, que también bueno, pues ese acompañamiento va a ser mucho más físico y cercano, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en esa medida sí que vamos a intentar que bueno, pues tengan o reciban esa empatía, ¿no? ¿Demora en qué, perdón? En las instrucciones. Sí. Ah. Sí. Pasan años a veces. Bueno, lo que pasa que bueno, sí. Bueno, nosotros hemos recogido esos requerimientos de las víctimas y bueno, pues hay cuestiones que las víctimas nos trasladan que corresponden a nuestro ámbito de actuación, que son bueno, pues la dotación de los medios materiales y personales, ¿no? Y bueno, pues poner a disposición de los jueces y tribunales esos medios y esos servicios y recursos de apoyo, ¿no? Entonces, en esa instrucción que decimos, bueno, pues no depende de nuestro departamento, pero sí que depende de alguna forma el formar, ¿no? Como hemos dicho, esos grupos de trabajo que un poco veamos los flujos, o que se vean los flujos con todos los operadores jurídicos, esos flujos de papeles o de cuestiones o de trámites que se tienen que realizar, intentar en la medida de lo posible bueno, pues abreviar, ¿no? Si tiene que ir un documento, venir, bueno, ver la forma de que bueno, pues que no se alarguen o bueno, pues que no haya dilaciones indebidas que afecten al procedimiento. Sí, bueno, de hecho casi se han duplicado el personal en refuerzos dentro de los juzgados especializados y los que no lo son. Entonces, bueno, yo creo que un esfuerzo económico muy importante, ¿no? Hemos pasado prácticamente de 2,5 millones en personal a casi 4,5 millones. Esa es una de las actuaciones que hemos dicho que ya habíamos hecho y otras que quedan pendientes de hacer, pero esta en concreto sí que se han reforzado. En la medida de que se nos solicite y sea necesario, desde luego. También está previsto, y he comentado, el tema de, bueno, pues en el caso de un juzgado normalmente no se nombra un funcionario interino o una sustitución, salvo que preveamos que la baja va a ser una baja pues, superior a, bueno, pues de larga duración, ¿no? En este caso, en los juzgados de violencia, prácticamente cubrimos desde el minuto cero, vamos, desde que nos comunican que hay una baja, estamos cubriendo esas bajas y esas sustituciones. Yo tengo otra duda. De los 6 ámbitos, el trabajo colaborativo que hablas de la coordinación entre ayuntamientos y diputaciones, ¿puede llegar el caso de que algún día una
quizá no tome la iniciativa de ir a un juzgado a poner una denuncia, pero sí se acerque a su respecto de ayuntamiento, pida colaboración, desde ahí se le redirija ese, no sé, hacer el camino es un poquito más fácil. Sí, bueno, de hecho, la víctima no acude siempre al mismo sitio, no va directamente al juzgado de guardia a poner la denuncia. Yo creo que la mujer víctima de violencia de género, bueno, yo creo que tiene diferentes ámbitos, pues servicios sociales del ayuntamiento, asociaciones, bueno, yo creo que, no sé, pues se va al juzgado también, pero bueno, yo creo que sí que de alguna forma esa coordinación necesaria para no solamente cuando la mujer acude al juzgado para decirle que existen otros servicios bueno, pues que le van a ayudar en cuestión de vivienda, en cuestión de bueno, pues de RGI o en otras situaciones, ¿no? En concreto. De esa misma forma también el mismo ayuntamiento pues la tiene que redirigir bueno, pues al servicio de atención a la víctima. Me refiero a esa relación, ¿no? A que unos y otros conozcamos los servicios que cada uno tenemos y que bueno, pues todos esos recursos se pongan a disposición de la víctima de violencia de género, que bueno, pues al final es la que los necesita. El servicio de gestión de penas, el GACOA, sí. Bueno, el Servicio Vasco de Gestión de Penas es el que se encarga del cumplimiento de todas las medidas alternativas a la prisión. Entonces, a lo largo de este año vamos a pasar de tener en ese servicio 25 personas a tener 40. Y de hecho, para ese servicio concreto de tratamiento del victimario, GACOA, servicio GACOA, vamos a pasar a tener de 3 a 7 personas, a 10, de 3 a 10, 7 personas más. Pues si no hay más preguntas, bueno, en los que queráis, vamos a visitar el espacio de Surekin.